Hay otro párrafo que me parece supremamente valioso y es con respecto a una discusión que tenemos que tener entre el propio gremio. Son sus convicciones, dice la doctrina número 3, sus convicciones y principios éticos y no la ley, lo que debe guiar al psicólogo en su praxis profesional e investigativa. Cuando el miedo a la sanción por parte de los tribunales deontológicos y bioéticos es lo que mueve al psicólogo, ya está faltando a los principios que signan su profesión. ¿Por qué es importante conversar sobre esto? Porque cuando iniciamos la discusión de la doctrina 3, encontramos que muchos colegas sentían que los tribunales y estas doctrinas estaban teniendo un único fin y era establecer elementos para sancionar a los profesionales. Y entonces algo que queremos que quede claro para todos los colegas es que los tribunales no tienen por misión sancionar, ni los magistrados se complacen en emitir providencias que sancionen a los colegas, no, al contrario. Quisiéramos es que elementos como esta doctrina se conviertan en un elemento a través del cual el profesional entienda que lo que estamos es protegiéndole a él mismo por una razón. No solo debemos tomar buenas decisiones, debemos tomar buenas decisiones por buenas razones. Y lo que se busca cuando se le pide a un profesional que reflexione sobre los principios que están detrás de su praxis, es eso, que él se tome el tiempo para argumentar por qué hace o deja de hacer de determinada manera una intervención, y eso es lo que da las características éticas al ejercicio de la psicología. Y ese digamos, objetivo pedagógico de los tribunales, ¿dónde lo puede encontrar alguien? Sí, ¿dónde encuentra esta tarea, incluidas las doctrinas que llamaría formativa de los tribunales? Porque sí que el término tribunales puede generarle a algunos la idea de que la función principal es evaluar y castigar. Sí, estamos en ese, por decirlo así, campaña de que los colegas conozcan que el ejercicio base de los tribunales es contribuir a la reflexión y generarla en ellos. Y estos elementos, tanto las doctrinas como una serie de documentos más trabajados por los tribunales, pues se encuentra en la página de los tribunales en dos secciones que tienen. Uno, casos de aprendizaje, y dos, reflexiones normativas. Todo con un propósito, y es, reitero, que todos entendamos que la ética va más allá de la norma. Tenemos una norma positiva, está muy bien conocerla, pero además de conocerla, tenemos que reflexionar sobre qué está detrás de esa norma, y eso es lo que nos permite a nosotros decir que estamos teniendo una praxis ajustada a la ética. La ética que protege la dignidad de las personas. La ética busca, sobre todo, cuidarnos en el principio más importante. Esto parece una pregunta para el saber pro. Les hacemos a los estudiantes, y me gusta a mí hacer esa pregunta: si pusiéramos en una balanza dos principios, el principio de beneficencia y el principio de no maleficencia, ¿cuál es el más importante? Y hacer esa reflexión, y que el estudiante y los colegas puedan decir que el más importante no es el de beneficencia, sino el de no maleficencia, porque lo más importante es cuidarme de hacer algo que eventualmente pueda ocasionar un daño a mi consultante. Yo como profesional estoy reconociendo que tengo una persona en algún grado de vulnerabilidad. Siempre tengo que tener claro en eso. Sobre todo en un país como el nuestro, tomar la decisión de ir a un consultorio psicológico no es fácil. Dice una sentencia de la Corte Constitucional, lo recordó ahorita, que el asunto es que el profesional entienda que cuando una persona acude a su escenario de consulta está descubriendo su alma. Sí. Y qué grado de vulnerabilidad tiene una persona cuando descubre su alma ante un profesional. Si ese profesional no es responsable y le trata con dignidad, fácilmente puede hacer un daño. Fíjate que efectivamente el principio de no maleficencia tiene una historia muy grande dentro de la reflexión ética en salud mental en general. Ese primo non nocere
que es tan importante. Ahora que mencionabas la jerarquía, por decir así, entre algunos principios, ¿cómo es esa jerarquía entre la norma, la ley 1090, los estudios que ofrece el tribunal, las doctrinas? ¿Cómo nos ordenamos cuando nos enfrentamos a estas diferentes fuentes? Digamos que en Colombia tenemos como máxima normatividad la ley 1090. La ley 1090 contiene dos tipos de principios. Interesante también ese apunte para los colegas y los estudiantes. Muchos se quedan en los principios que están en el artículo 2, que son los principios de la ley, no los principios éticos. Sí. Porque los principios éticos los encuentra uno en el artículo 13. Entonces, dentro de la ley están los principios éticos y está el código deontológico. Entonces, digamos que si fuera por normatividad, en primer lugar estaría la ley 1090, luego estarían los principios deontológicos y dentro de esos principios deontológicos estarían como los principios universales, los 4 grandes principios universales que todos tendríamos que conocer. Luego estarían las doctrinas y jurisprudencia. Digamos que ese sería más o menos el camino que hay que conservar. Pero cuando uno entra en la reflexión, fíjese que todo da la vuelta y lo primero que el profesional tiene que tener en claro son los principios. Porque de nuevo, los principios van más allá de la normatividad. Porque si uno se queda en la norma, no está siendo ético. Porque la ética le permite a uno reflexionar la norma y de nuevo es lo que me hace a mí ejercer una praxis no solo ceñido a lo que la norma me dice, sino yendo más allá de la norma, porque pues la vida real excede la normatividad que nosotros nos vamos a inventar. Pero Daniel, y eso, dándole otra vuelta a la tuerca, aparece la Declaración Universal de Principios Éticos para Psicólogos. ¿Cómo manejamos esa nueva vuelta de tuerca? Bueno, en general los países que tenemos códigos éticos se han ido adhiriendo a esa Declaración Universal. Nosotros en algún congreso, tal vez el del 2019, tuvimos la oportunidad de formalizar la solicitud de que nosotros nos adheríamos en Colombia a esos principios universales. Pues tenemos que reconocerlos, que esos principios universales deben signar la praxis psicológica y es lo mínimo a lo cual nosotros debemos adherirnos, porque esos principios universales, ahí mira que hay una confluencia con la Constitución Política de Colombia que le da una relevancia a la dignidad de la persona y entonces observar los principios es observar la dignidad de la persona.